Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a... Profesor, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Pues vamos a iniciar estas sesiones de esta clase, de esta materia, protección civil. Después de diferir un poco las clases, pues ahora por fin iniciamos nuestra materia, ¿verdad? Pues primero, el lunes había problemas en la universidad y ayer pues sí le iba a dar la clase, pero de momento tuve un compromiso y ya no pude. Pero ahora ya, pero ahora ya iniciamos. Sí, pues vamos a hacer la misma dinámica de esta clase. Sus reportes lo entregan hasta el sábado y el examen. La misma dinámica. ¿Sí? Si están de acuerdo. Sí, Ok, perfecto. Muy bien. claro que sí. Ok, entonces estamos en este entendido. La misma dinámica. Bueno, entonces, los reportes de clase, el examen y la asistencia. Bueno, protección civil, vamos a ver esta materia, protección civil. Vamos a ver un poco de antecedentes, en qué consiste propiamente esta área, al menos tal vez algunos conozcan un poco en qué consiste. Y vamos a ver en qué consiste. Bueno. Bueno, protección civil, ¿qué es? ¿Qué entiende por protección civil? Aquí tenemos una definición. Para que irnos adentrando en el tema. Y protección civil es un sistema de servicio público que protege a las personas, los bienes y el medio ambiente ante emergencias y desastres, tanto de origen natural como humano. Su objetivo es coordinar acciones de prevención, preparación, intervención y rehabilitación para salvaguardar a la población y su entorno en situaciones de grave riesgo colectivo. Entonces, todo lo que incluye es una actividad muy amplia, donde pues implica aquí que se protege las personas, los medios, los bienes y el medio ambiente, y ante emergencias y desastres naturales como humanos. Y pues en México ha habido muchos desastres de esta naturaleza, ¿verdad? En México ha habido muchos desastres, tanto de origen natural como humano. ¿Cuáles de origen natural? Pues como temblores, terremotos, inundaciones, incendios, temblores, ¿no? Temblores ahorita últimamente, que ha habido muchos, ¿verdad? Y no solamente en nuestro país, sino en muchos lados. Entonces, esta protección humana, pues puede ser explosiones, vehículos, por ejemplo, los incendios de pipas, ¿no? De combustible que ha habido también. Entonces tiene que haber acciones de prevención, no solamente cuando está el evento, sino también trata de prevenir, preparar, intervenir y rehabilitar.
rehabilitar la población ante estas situaciones de grave riesgo colectivo, que pongan en riesgo la ciudadanía. Entonces, esta definición pues creo que está muy amplia, muy completa, y vamos a ir glosando y viendo sus elementos y todo lo que implica esta materia para que la conozcan. Entonces, vamos a ver un poco de antecedentes, siempre es importante antecedentes, y los orígenes de la protección civil se remontan a la Primera Guerra Mundial, o sea que no tiene mucho, ¿verdad? Desde el siglo pasado, cuando la necesidad de proteger a la población civil de los bombardeos impulsó la creación de estructuras de defensa. Formalmente se estableció con el protocolo adicional a los convenios de Ginebra de 1949, o sea, después ya de la Segunda Guerra Mundial, aunque en muchos países su desarrollo fue más reciente, influenciado por catástrofes naturales como los sismos de 1985 en México, que llevaron a la creación del Sistema Nacional de Protección Civil en 1986. Entonces, aunque desde el inicio del siglo pues hay antecedentes, principalmente surge una protección de los conflictos bélicos que conocemos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en México pues es propiamente hasta el, después de los sismos del 85. O sea, muy reciente en México. Para efectos de nuestro país, pues tiene muy poco. Es cuando se crea el Sistema Nacional de Protección Civil en 1986. O sea que tiene muy poquito de esta como una institución en nuestro país. Orígenes globales. Entonces, ¿qué pasa con la Primera Guerra Mundial? La experiencia de los bombardeos aéreos sobre ciudades civiles hizo evidente la necesidad de una organización para proteger a la población no combatiente. Y ya con lo que veíamos en el protocolo de Ginebra de 1949, se da el origen formal de la protección civil. Se reconoce el protocolo adicional de los convenios de Ginebra, donde se define como el cumplimiento de tareas humanitarias para proteger a la población de los peligros de los conflictos armados. Orígenes en México. Entonces, México, ¿qué pasa? Aunque se han llevado otras actividades parecidas a la protección civil, pues sobre eso sí podremos mencionar más atrás antecedentes. Actividades similares a la protección civil. Los antecedentes más antiguos están en la mitología prehispánica, capturado por los cronistas del siglo XVI.
en las que se da una gran importancia a los sismos, huracanes e inundaciones, destacándose que el inicio de la edad que vivimos se originó por un gran sismo que sepultó a las poblaciones, a los pobladores originales. Los míticos gigantes Kinametin. Fernando de Alba menciona la destrucción de la ciudad de Cholula por un terrible huracán que había sido enviado por el dios Quetzalcóatl, según las creencias de los nativos. También existen crónicas que hablan sobre la inundación completa de Tenochtitlan en el 9º año del reinado de Moctezuma. Durante el virreinato, poco después de la conquista, al fundarse la Ciudad de México en 1524, se elaboró una serie de lineamientos administrativos acordes a la importancia de la Nueva España, donde se podían encontrar las primeras ordenanzas para los grupos de extinción de incendios en los años 1526 y 1527, organizados por grupos de indígenas dirigidos por un soldado español. 1571, que las autoridades del virreinato dieron a conocer el sistema de prevención a la población a través de las células reales y ordenanzas, aunque esas medidas tuvieron poco impacto para la sociedad de esa época. El 28 de marzo al 3 de abril de 1787, siendo virrey de la Nueva España Manuel Antonio Flores Maldonado, se registró un gran terremoto de 8.6 grados de magnitud que golpeó principalmente a la capital del país, dando como resultado la aplicación de una serie de disposiciones en materia de seguridad y protección civil. Entre ellas, la ley que imponía pena de muerte para quienes realizaran pillaje debido al desamparo y desolación en que quedaron casas y casas. Se decretó la comparecencia del personal de médicos para atender a quien pidiera auxilio. Se dispuso de alimentos de las principales tiendas proveedoras de abarrotes para que en la ciudad y sus cercanías no faltaran alimentos o víveres. Cabe mencionar que los alimentos no eran regalados como en la actualidad, solamente el gobierno ordenaba precios bajos. Este terremoto provocó el mayor tsunami de que se tenga registro en México, el cual arrasó con las costas de Oaxaca y Guerrero. Hasta la fecha no se tiene registro de alguna otra ola de más de 30 metros de altitud, ni un sismo de esas magnitudes en este país. Ya, entonces, vemos este terremoto. Entonces, en 1608 se construyó un túnel de un canal a cielo abierto que permitió drenar la cuenca de la Ciudad de México y así disminuir el peligro de inundaciones. Esta es un gran catástrofe que sucede en México. ¿De qué creen que es este evento? Este es un gran desastre. ¿No es lo de Hiroshima? No,
Este es en México. Parece una gacera. ¿Parece qué? Una gacera. ¿No son los polvorines de Tultitlán? De No es la Tultitlán. explosión de septiembre de la fuga de gas por la ¿No fue subterránea. Puebla, mi jefe? No, por ahí creo que dijo de unas gaceras de allá por el norte. ¿Qué les Me dije? parece que sí, es una gacera. Sí, ¿cuál es? Se ve el tanque de gas al fondo. Sí, ¿cuál será? Mm, Puede ser por la cual se implementó el plan DN3 de ayuda a la población. ¿Pero qué evento fue este? La verdad, no recuerdo muy bien. A ver, ¿quién me dice? Mm, Tal vez muchos de ustedes no nacían entonces. ¿Qué año fue, profesor? Como en los 80s. No, sí, definitivamente no, No, profe. Muchos de profe, ustedes pues, no habían nacido. ¿Cuál? no fue la de apenas la de hace como 7 años, la toma de Puebla. Fue que No, pues parecía la foto por, no, bueno, una toma de incendio, Que de por, una toma que, clandestina. que por la calidad de la foto yo también dudo que sea 1980, profe, ¿eh? Nos está dando golpe conejo. no fue Roberto, exacto. Roberto Fue Pérez, fue la explosión de San Juanico en septiembre ¿de qué año? de 1982, 83, no me Ajá, acuerdo. exactamente. Te La has explosión de ganado, San Juanico. Por eso hay una canción que dice que el día 3 de septiembre dice un estallido, dice explotar la tierra. sí, no, estuvo muy tremendo eso, ¿no? Ok, Sí, profe. estaba chiris, exacto, sí, pues ya te ganaste un helado. Exactamente, la explosión de San Juanico. Como les mencionaba, que en México ha habido, pues de todo tipo de desastres, ¿no? Y esta es una de estas. Fue increíble esta, ¿no? Pues, bueno, se veía, fue en el norte de la Ciudad de México, pero se vio. ¿Esta de qué evento fue? ¿De qué creen que sea este? ¿No es el desbordamiento del río Pánuco? No, no es No. río, no es río. Ok. ¿No es del 85? No, Falla de San Andrés, no, parece también, pero no, San Luis Río, San Luis, no. no es río. Es, nadie, es en las calles de Guadalajara. Es, Sí, es del 85, ¿no, profe? El temblor. no, no recuerdo en qué año, pero yo creo que fue por los 90s. Busquen en internet, explosión en las calles de... Ah, mire, encontré a Roberto, rápido. A ver, búsquenlo. Mm. Exacto, Roberto. En 92, explosiones temas de drenaje de Guadalajara. También, ¿no? Fue tremendo esto, ¿no? Vean, fue el drenaje en la acumulación de gasolina en las calles de Guadalajara. Pues imagínense cómo levantó todas las calles, todo levantó todo esto, ¿no? Este también es de ahí. Explotó todas las calles en el 92. Bueno, vamos a ir viendo algunos eventos que desgraciadamente en México ha habido mucho de esto, ¿no? De tanto desastre humano como natural, o sea, por intervención, causa humana o natural. Y desde incendios, les mencionaba incendios,
terremotos, tenemos la experiencia del 85, ¿no? La más grave de los últimos años. Allá en, ¿dónde fue? Hidalgo, la explosión del ducto, Huachicol. Los más recientes, pues, diríamos, la pipa que se volteó aquí en Zaragoza y Puente de la Concordia. La caída del metro, ¿no? Línea 12 del metro, por aquí vivo. De hecho, se ocupa ese metro para irme al centro. De que se cayó el tramo del metro, jefe, profe. Exacto. ¿Cómo? ¿De qué se cayó? El metro, ¿no? Sí, Se cayeron los vagones del metro. exacto. Es de los eventos más recientes. Vivo muy cerca de ahí, de donde se cayó el metro. Esto y la explosión de las pipas, ¿no? En las Sí, pistas, en fin. bueno, también las quemas de cohetes, como pasó allá en el estado de Nuevo León, que se fallecieron 2 menores. De hecho, estamos hablando que fue en el 2024. No tiene mucho. Sí, No tiene hasta mucho. prohibieron los cohetes ya en Nuevo León. Definitivamente no dejaron ni que quemaran ni uno. Ups. Ni Y uno. de eso también ha habido muchos polvorines aquí bueno, aquí parte norte de la Ciudad de México, por allá por Metepec, en el Estado de México, donde hay mucha venta de... En Ecatepec también, ¿no? La vez que se quemó creo que no me acuerdo si fue el mercado o una bodega pegada al mercado, que también eran de polvorines. Sí, de eso ha habido muchos de explosiones de polvorines. Y bueno, desgraciadamente eso, tenemos mucha historia, ¿no? De todo, desgraciadamente. Bueno, entonces, bueno, continuamos con ya en el siglo, vamos a ver un poquito de historia. Ya en el siglo XVIII, en la todavía colonia española, se instituyen los serenos, cuya responsabilidad era custodiar el orden por las noches y actuaban como apagafuegos, en caso de que se presentara un incendio, dando también la alarma a la población por medio de un silbato en caso de que se presentara una calamidad. El 28 de marzo de 1787 se registró un fuerte sismo en la Ciudad de México y el ayuntamiento dispuso que se distribuyera la ayuda para los afectados y las víctimas mediante una zonificación de la ciudad en 9 cuarteles. En 1985, la Ciudad de México también se dividió en 9 sectores para su ayuda. En septiembre de 1790 es emitido el reglamento del virrey, conde de Villarregijedo, para precaver y extinguir incendios en México, modificado el 29 de febrero de 1812. En la época de la independencia, se crea la Secretaría de Estado, nacida en 1821, y el Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores, que pasa en 1841 al Ministerio de Relaciones. En el decreto de 1853, se destacan como atribuciones de la Secretaría de Estado y Gobernación las de atender pestes, medios preventivos y socorros públicos, cuando las haya, así como vacunas, su conservación y preparación. Asimismo, en un decreto del presidente Benito Juárez, se le atribuye a esta Secretaría
la Policía de Salubridad, epidemias, vacuna, beneficencia pública, hospitales, hospicios, casas de expósitos y salas de asilo. Entonces, todo esto era encargada de esta área. Permítame un segundo. El 11 de diciembre de 1871, todavía durante la administración del presidente Benito Juárez, se crea el primer cuerpo de bomberos organizado y profesionalizado para atender la Ciudad de México, a consecuencia de un incendio en la Plaza del Volador, donde hoy se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, se llevaron a cabo programas destinados a la vigilancia y auxilio a vecinos en caso de siniestros. Mismos se quedaron suspendidos después de la muerte del Benemérito de las Américas. El 28 de junio de 1888, la Cámara de Diputados decreta la instalación de la Junta Directiva de Socorros debido a la inundación en León, Guanajuato, que cobró más de 250 muertos, 1,400 desaparecidos y 5,000 familias afectadas seriamente. Las crónicas de esa época registran que la sociedad civil dio una respuesta de gran solidaridad a la población afectada. El 5 de julio de 1909 se organiza la primera mesa directiva de la Cruz Roja. Su emblema aparece por vez primera en las inundaciones de Monterrey de ese mismo año. Y en 1911, el 7 de junio, día que entra Madero a la Ciudad de México, cuando un temblor de 7.0 Richter sacudió la capital. El 2 de enero de 1922 es publicado el primer reglamento de bomberos para la Ciudad de México, el cual define el marco de labor de esa heroica institución. Entonces, estamos viendo algunos eventos, acontecimientos que señalan pues que de algún modo había alguna organización para proteger a la protección civil y derivado de muchos eventos de carácter natural, como inundaciones. Y vamos viendo algunas instituciones cómo se van creando, ¿no? Sobre todo instituciones de carácter de protección civil, como la Cruz Roja, principalmente. Entonces, viendo algunos eventos. Vamos a ver aquí la historia de los bomberos, ¿no? Vamos a ver con este. Pues precisamente vamos a ver la historia de los bomberos, ¿no? Vamos a ver cómo se ha desarrollado esta institución de gran apoyo. Origen y evolución de los bomberos. Cuando se produce un incendio, llamamos a emergencia para que acuda el cuerpo de bomberos, pero en la antigüedad no era así de sencillo. En JD Plus Network te explicaremos la historia de los bomberos, cuál es su origen, quién los inventó y cómo ha sido su evolución con el paso del tiempo. Siglo I a.C., aunque hay indicios de que en el antiguo Egipto ya existía la lucha organizada contra los incendios, la primera brigada verdadera de bomberos aparece en Roma, cuando Marco Licinio y Craso, que había acabado con la revuelta de Espartaco y formaría parte del primer triunvirato con Pompeyo y César. Craso creó brigadas de bomberos con esclavos que no solo apagaban los incendios, sino que también los provocaba
para que el propietario de la vivienda se la cediese a un precio muy escaso. De esta manera apagaba el juego y compraba el edificio a un precio muy por debajo de su valor. Cuando César se hizo amo y señor y único del imperio, regularizó los bomberos que estaban formados por esclavos que se llamaban vigilis, vigilis del foco o vigilantes del juego, pero con la caída de Roma se extinguieron. Durante la Edad Media, como anteriormente y en muchos lugares después, la gente tenía que organizarse con sus vecinos y familiares para formar cadenas humanas. Durante muchos años poca cosa cambió. Lo único destacable es un edicto de Rey Luis de Francia ordenando en 1254 que los vecinos creen sus propios cuerpos de vigilancia contra los incendios que alguna vez hemos podido ver en las películas históricas. ¿Quién inventó los bomberos? Si quieres saber quién es el inventor del cuerpo de bomberos, más que un invento, es la creación de un grupo de personas destinadas a sofocar los incendios, pero no se puede saber con exactitud quién los inventó. ¿Quién es el inventor de los bomberos? Se cree, según los historiadores, que los primeros bomberos se organizaron en el antiguo Imperio Romano. En el año 2004, se encontraron en el Valle de Rin los restos de una bomba de agua usada por los romanos para apagar los fuegos. Con una antigüedad de 1650 años, se considera el testimonio más antiguo de la historia de los bomberos. Evolución del cuerpo de bomberos. A partir del siglo XVI, diversos inventos y artilugios contribuyeron a mejorar la eficiencia y la seguridad de los bomberos. Esto hizo que este cuerpo de bomberos pudiera evolucionar, como por ejemplo, en 1518 el alemán Antonio Blackner construye el primer carro de bomberos en Habsburgo, con una bomba y tirado por caballos, que tenía que acercarse peligrosamente al fuego, hasta que en 1672 el holandés Jan van der Heide inventa la primera manguera flexible. Cuando se creó el primer cuerpo de bomberos, pero ni los grandes incendios de Londres, sobre todo el de 1666, animaron a la creación de cuerpos de bomberos hasta la reaparición de las bombas de agua que ya usaban los romanos. El londinense Richard Newsham patenta en 1721 la primera bomba contra incendios accionada por dos hombres, uno a cada lado, subiendo y bajando una palanca. Podía elevar 12 litros por segundo de agua a 40 metros de altura. En 1591 se crea la primera compañía de seguro contra incendios en Hamburgo. ¿Cómo surgieron los bomberos? En Francia se crea en 1716 la primera compañía de bomberos a cargo de François de Murier de Pourrières, que porta 12 bombas. El gobierno francés en 1733 decide que los bomberos no cobrarán a las víctimas de los incendios, y en 1750 se incorporan los uniformes. En Estados Unidos se crea en 1736 la primera compañía de bomberos voluntarios, la Union Fire Company, creada en Filadelfia por Benjamin Franklin, que no se convertirá en profesionales hasta 1850. Se cree, por otra parte, que fue Napoleón Bonaparte en 1810 el creador del primer cuerpo de bomberos profesionales, los Sapeurs-Pompiers, y en 1811 lo organiza como un cuerpo militar. Año 1824, primera compañía de bomberos dentro del Reino Unido en Escocia. Londres no tendrá un servicio de bomberos profesionales hasta 1832. Año 1829, primer camión con un motor de vapor por la lucha contra incendios, aunque no será utilizado a cierta escala hasta 1860, a gran escala a partir de 1907, con el motor de combustión interna. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos interesantes.
México, hemos padecido y enfrentado desastres que nos han dejado una profunda huella. En materia de protección civil, estas experiencias nos han aportado importantes lecciones. Los terremotos del 85 hicieron evidente un sentimiento de solidaridad en el pueblo mexicano ante el dolor inevitable que conllevan las pérdidas humanas. Este sentimiento aún se mantiene vivo en nuestro corazón. A partir del 6 de mayo del 86, surge el Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC, como un conjunto orgánico y articulado de estructuras, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí. A esta organización se suman grupos voluntarios, sociales, privados, autoridades estatales, Distrito Federal y municipios, para efectuar acciones coordinadas destinadas a la protección contra los peligros que se presenten y recuperación de la población en la eventualidad de un desastre. Desde entonces, el Sistema Nacional de Protección Civil se planteó el gran reto: anticiparnos a cualquier situación que pueda poner en riesgo la vida humana, con carácter de innegable nobleza y valor. Orgulloso del camino recorrido, el SINAPROC festeja su 25 aniversario. Hoy se reconoce a la protección civil como una política pública prioritaria para el desarrollo y para la seguridad nacional, enfocada a fortalecer la capacidad del Estado para unificar los esfuerzos del gobierno con la sociedad civil en torno a la investigación aplicada, educación, preparación para la respuesta y mejora legislativa. Por ello, en el marco del Programa Nacional de Protección Civil vigente, se articulan acciones para atender las causas de los desastres y fortalecer las capacidades de prevención, respuesta y recuperación de la sociedad. Para reducir los efectos de los fenómenos perturbadores, el SINAPROC ha diversificado y extendido su ámbito de acción, mejorando así su eficacia. Actualmente, la protección civil es transversal e incorpora el concepto de continuidad de operaciones de gobierno y de desarrollo nacional como una responsabilidad del Estado. No existe institución de gobierno que no contemple algún tipo de programa o participación preventiva y de respuesta ante una emergencia. Estamos presentes en la prevención, en el auxilio y en la reconstrucción. Contamos con fondos para la prevención y atención de desastres de origen natural y con mejores planes de respuesta local. Además, se mantienen operando comités científicos asesores, comités técnicos y comisiones consultivas para proponer iniciativas y proyectos para la reducción de riesgos, minimizando así la improvisación. La experiencia adquirida en la gestión integral del riesgo ha permitido brindar apoyo a estados y municipios, e incluso a otros países con el envío de expertos a zonas de desastre. Los sistemas de monitoreo y alertamiento para sismos, tsunamis, volcanes, lluvias y ciclones tropicales continúan ampliándose y operando. Incluso pueden consultarse vía Internet. Entre muchas otras acciones, los integrantes del SINAPROC realizan estudios, promueven una cultura de la autoprotección, emiten recomendaciones, reconstruyen obras de infraestructura, administran emergencias, distribuyen insumos, activan planes especiales, restablecen las vías de comunicación y servicios y coordinan la ayuda internacional. Hoy contamos con instituciones especializadas con unidades estatales, municipales, unidades internas de protección civil y brigadas. También se han invertido importantes esfuerzos en actualizar el Atlas Nacional de Riesgos y los Atlas estatales, ambos instrumentos claves para la planeación y toma de decisiones preventivas y de respuesta. Se ha avanzado en la inclusión de un enfoque de género en el manejo integral del riesgo, como una oportunidad no solo para su reducción, sino también para construir relaciones más equitativas entre hombres y mujeres de todas las edades. En breve, se pondrá en marcha un programa específico para la prevención, preparación y respuesta ante sismos fuertes, estableciendo el marco de organización y acción del gobierno federal en apoyo a las entidades federativas, la sociedad civil y el sector privado, garantizando la permanencia de acciones preventivas, así como la atención oportuna y efectiva de la población ante este tipo de catástrofes. Estamos en la ruta de consolidar una estrategia nacional que permita atender y reducir de modo intersecretarial los grandes desafíos del SINAPROC. Por ejemplo, los procesos sociales que generan riesgos en los asentamientos humanos o para mitigar los efectos del cambio climático.
Esta estrategia busca mejorar la intervención institucional para el fortalecimiento de las capacidades municipales, para prevenir, resistir, enfrentar y recuperarse de los desastres. Celebramos en México y por México el 25 aniversario de nuestro Sistema Nacional de Protección Civil. Sigamos trabajando. Empezamos a ver un poco de historia de los bomberos y del SINAPREC. El SINAPREC, Sistema Nacional de Protección Civil. Bueno, entonces continuamos esta historia, un poco de historia todavía. Pues con motivo de la declaración de guerra que hace México los países del eje, es decir, Roma, Berlín, Tokio, el 13 de agosto de 1942 se publica en el Diario Oficial de la Federación que el gobierno de la República decreta que se instituye en el territorio de Estados Unidos mexicanos la defensa civil como un medio que debe poner en práctica la población misma, en cooperación con las autoridades civiles y militares, contra todo acto que lesione la soberanía, la integridad del orden y la seguridad nacionales. Tal decreto constaba de 27 artículos y 3 transitorios para proteger a la población en caso de presentarse una emergencia por causa de la guerra. Esta protección consistía en defensa activa a cargo de las autoridades y defensa pasiva a cargo de la población civil, bajo el control directo del Estado Mayor Presidencial. La defensa pasiva consistía en adoptar medidas preventivas mediante el establecimiento de comités de protección civil en las poblaciones con más de 10,000 habitantes, los cuales deberían estar integrados por un jefe de comité y vecinos. Este decreto posteriormente se deroga por otro, fechado el 15 de octubre de 1945, habiendo desaparecido la posibilidad de una agresión, en virtud de la victoria alcanzada por las Naciones Unidas contra los países totalitarios, por lo que se acaba el peligro de una agresión de carácter bélico. Históricamente, en cuanto a desastres, en México siempre ha habido una actitud reactiva a consecuencia de una catástrofe importante. En 1960 se crea el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. Después del terremoto del 28 de julio de 1957, en el que se dañaron más de 1,000 edificios y la pérdida económica fue mayor a 20 millones de dólares. A causa de las inundaciones por el desbordamiento del río Pánuco en Veracruz y Tamaulipas en 1966, se establece el Plan de Emergencia Federal del Ejército Mexicano, o sea, el DN3. En mayo de 1972, siendo presidente de la República Luis Echeverría, se crea la Comisión Permanente de Auxilio para el Distrito Federal en caso de siniestro, a consecuencia de un incendio que afectó a las delegaciones Tlalpan, Xochimilco y Coyoacán. En 1979, México se une al esfuerzo internacional de la protección civil para mitigar los daños y efectos que pudieran producir los desastres naturales o aquellos provocados por el hombre. A diferencia de los esquemas de defensa civil que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial en los países europeos que vivieron el conflicto. Desafortunadamente, en nuestro país se tomó más como un proceso reactivo que proactivo o preventivo, lo que en muchas ocasiones ha provocado grandes pérdidas de dinero, retrocesos económicos y sociales.
El Departamento del Distrito Federal crea en 1981 el Sistema de Protección y Restablecimiento, el CIPROR, cuyo objetivo de inicio era participar común y solidariamente para afianzar el sentido social de la función pública de protección civil y garantizar la seguridad de los habitantes de esta ciudad y sus bienes. Sin embargo, la protección civil en México, tal como la conocemos ahora, surge como una respuesta social y posteriormente gubernamental, resultante de una serie de acontecimientos como la erupción del volcán Chichonal en 1982, la explosión de la gasera en Ixhuatepec en 1984 y los sismos del 85. El número preciso de muertos, heridos y daños materiales resultantes de estos sismos nunca se conoció con precisión. En cuanto a las personas fallecidas, solo existen estimaciones. Aunque 3.192 personas fallecidas fue la cifra oficial, los cálculos de algunas organizaciones hablan de entre 10.000 y 20.000. Ante la nula respuesta del gobierno, una inmensa cantidad de personas se volcaron a las calles para escarbar entre los escombros, buscar y rescatar personas atrapadas, así como restos de quienes no lograron sobrevivir. Durante semanas, la gente común, con una solidaridad muy real, tomó el control y creó enormes cadenas humanas para llevar ayuda a los damnificados. En cuanto a otras pérdidas, se ha calculado 8.000 millones de dólares, 250.000 personas sin casa y aproximadamente 900.000 se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Las tareas de rescate de víctimas se prolongaron hasta el mes de octubre y la de remoción de escombros incluso 10 años después, hasta el 95. En 2017 aún existían campamentos derivados de estos dos sismos. Después de este evento, el desarrollo de la protección civil se intensifica como reacción a los efectos de esta catástrofe y los reclamos sociales. A pesar de que desde 1982 el Senado de la República ya había adoptado la adición al Protocolo 2 de los Convenios de Ginebra, que da origen a la protección civil formal en nivel internacional. La población civil, con la escasa organización del gobierno federal, rebasada en su competencia y capacidades, empieza a reorganizar y reconstruir la ciudad, formando comisiones, comités y subcomités para el establecimiento de una Comisión Nacional de Reconstrucción, con representación del gobierno federal, gobiernos estatales, la sociedad civil y el sector privado, con la misión de coordinar trabajos de recuperación y reconstrucción y sentar las primeras bases para crear el sistema nacional mediante un enfoque de la gestión de riesgos. Como consecuencia de la creación del sistema nacional, los demás niveles de gobierno establecieron sus propios sistemas de protección civil, basándose en el modelo nacional. Desde los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, la necesidad de una coordinación eficiente para la prevención de desastres y la atención de emergencias. El establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC, ha permitido contar desde el 6 de mayo de 1986, por vez primera en la historia de México, con un marco legal, institucional y operativo para afrontar de forma integral esta problemática. El Consejo Nacional de Protección Civil, integrado por el Presidente de la República, su gabinete legal y ampliado, los gobernadores de los 31 estados y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, se instala y reúne por vez primera desde la creación del SINAPROC, el 28 de mayo del 2012. Y se comienza con un nuevo esquema para establecer las directrices de la aplicación de políticas de protección civil en el país,
y definir los programas y políticas transversales de la materia. La Coordinación Nacional de Protección Civil es quien coordina la instrumentación de los programas y políticas del sistema nacional. Con esto, vamos a ver Protección Civil en México, ¿qué es y cómo funciona? Vamos a ver ¿Qué les pongo en el chat? El link del video. Los dejo aquí. Ok, Bueno, profe. sí, entonces vamos a ver Esta semana las tendencias en redes sociales generaron gran conversación. Aquí te presentamos un recuento de lo más destacado de los últimos días. La muerte de la reina Isabel II y la llegada al trono de Inglaterra, 9 aniversario del golpe de figuras más destacadas. Una emisión más de En Trending que realizaron diversos actos conmemorativos. Hola, bienvenidos a una emisión más de En Trending, qué gusto saludarlos. Y bueno, como lo acabamos de ver, tenemos muchas tendencias y noticias esta semana, pues precisamente con la muerte de la reina Isabel, que acaparó todos los medios de comunicación en estos días. Y cómo no, pues es un hecho histórico, ya que estuvo en la corona 70 años. Y pues mientras en Inglaterra pues siguen todo este protocolo. Beto, te saludo con gusto compartiendo este programa. Qué gusto, Pau, estar nuevamente aquí con ustedes. Estar con ustedes en Trending, pues sí, mucha información, como ya lo mencionaste, es un mes muy movido en nuestro país particularmente. Así es, precisamente entramos a septiembre y pues se conmemoran los sismos del 2017 y del 85 y por eso es muy importante hablar de la protección civil. Justamente ese va a ser nuestro hilo central, Pau, amigos. La protección civil es, ya sabemos, ¿no? Se origina estos protocolos después del 85, pero voltear a ver en todos estos años cómo es que ha avanzado, si verdaderamente hay avances que nos ayudan a prevenir, como lo que pasó ya hace unos 5 años en el 2017. Entonces, sí recordar lo que han sido este septiembre de sismos, que ya hasta se dice, digamos que de manera humorística, pero pues sí también tener esa cultura de la prevención, Pau. Así es, y recordar que los sismos no se pueden predecir y por eso vamos a hablar más de este tema. ¿Qué te parece si comenzamos? Pues enterándonos qué es la protección civil y cómo funciona, nos lo explica Nadia Rodríguez en El Minuto. Los desastres naturales y accidentes suceden todo el tiempo, ya sea en una gran ciudad o en el campo, en una zona rural. Ante un sismo, inundaciones, huracanes o deslave de cerros, nuestra vida corre peligro. Lo mismo si alguien tropieza por las escaleras, sufre un percance automovilístico, si ocurre un incendio en una fábrica o un centro comercial. Para cada situación existe una serie de medidas o protocolos que, de seguirlos correctamente, pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. A la aplicación de estas normas y acciones, que son implementadas por las autoridades y especialistas en riesgos, se le llama protección civil. Es muy importante conocerlas, entenderlas y practicarlas con frecuencia. De esta manera podemos prevenir complicaciones y ayudarnos en comunidad para recuperar nuestra vida normal más rápido. Nuestro país tiene una larga tradición y experiencia en materia de protección civil que vale la pena conocer. Como dice Nadia, vale la pena conocer estas recomendaciones, estas instrucciones, Pau, porque no es exageración que se habla de decisiones que podrían resultar ya sea en salvar nuestra vida o tener lesiones leves a inclusive perder la vida.
Así es, y es por eso pues que la protección civil es todo un sistema que incluso pues llegó a México pues más o menos alrededor del siglo XVIII. En estos inicios, claro, no era un sistema como tal, fue ya hasta el 85 con los sismos, que ya fue cuando se formó pues este sistema nacional. Y que ya, digamos, es parte y el Sistema Nacional de Protección Civil. La protección civil no siempre fue como ahora la conocemos. Con el paso de los años ha ido cambiando. Los primeros antecedentes de esta disciplina datan de la Nueva España en el siglo XVIII, con el establecimiento de los serenos, quienes se encargaban de vigilar durante la noche, dar alarma en caso de siniestro, así como brindar ayuda. A partir del sismo de 1985, la sociedad ha ido entendiendo cada vez mejor esto. El propio gobierno ha ido haciendo una parte de la parte que le corresponde. La sociedad civil debe participar, pero el gobierno tiene que ser el líder en lo que se tiene que hacer. En mayo de 1986 se creó el Sistema Nacional de Protección Civil, con la finalidad de establecer un método que permitiera a las autoridades y a la sociedad civil coordinarse de manera eficiente y rápida en caso de un desastre. Lo que tendríamos que hacer es, desde la escuela, empezar a fomentar la cultura de la prevención. Más vale prevenir que corregir. Lo que hace falta muchísimo es una buena educación en el sentido de la prevención y obviamente la protección personal. La década de los 90 fue importante para México, con la creación del primer reglamento de protección civil para el Distrito Federal. Esta entidad también fue la primera en tener un programa de protección civil. Primero hay normas oficiales que establecen los procedimientos para prevenir accidentes precisamente. Y entonces, pues lo primero que hay que hacer es seguir las normas. Hay que tener el equipo de protección adecuado para el trabajador, pero también tenemos que tener el equipo de protección adecuado para las instalaciones. No solo corremos peligro ante los fenómenos de origen natural, como los sismos o huracanes, sino también de aquellos originados por la actividad humana, que pueden eventualmente terminar en un desastre. Cada vez tenemos mejores normas en ese sentido, pero también a nivel personal y a nivel social, una mayor comprensión de que vivimos en unas áreas sumamente riesgosas y que entonces tenemos que estar preparados para cualquier tipo de contingencia. El marco jurídico mexicano provee de herramientas para garantizar a la población una respuesta en caso de que ocurran fenómenos naturales o antropogénicos. Vivimos en una zona sísmica por excelencia, debemos estar preparados no solamente para el sismo en sí, sino para las consecuencias. Los diversos fenómenos naturales pueden resultar en pérdidas económicas, aunque sin duda el mayor costo que se enfrenta es el de la pérdida de vidas humanas. Bueno, pues prevenir, estar informados, saber cómo actuar ante una emergencia o una situación pues difícil. Pues los sismos ya sabemos que han ocurrido y que seguirán pasando, y pues ya es nuestro deber incluso estar informados y capacitados para una emergencia como un sismo o como cualquier otra. Es por eso que vamos a hablar de la cultura de protección civil, es por eso que nos acompaña la licenciada Adriana Ramírez, jefa del Departamento de Prevención y Seguridad Universitaria, además es coordinadora de protección civil de la FES Aragón de la UNAM. Muchísimas gracias, licenciada Adriana, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar con ustedes. Gracias. Y es un tema muy importante, como ya lo hablaba Pau, también ya hay una cierta responsabilidad para nosotros, ¿no? Los ciudadanos, de estar informados, pero entrando en materia, licenciada Adriana, ¿de qué se trata esta cultura de la protección civil? O sea, ya vimos un poco de cómo funciona el sistema nacional, pero a nosotros los ciudadanos, ¿de qué se trata el de estar en esta cultura de protección civil? Claro que sí, con gusto. Básicamente, en palabras simples y sencillas, lo que implica la cultura de protección civil es que sepamos qué hacer antes, durante
durante y después de cualquier situación de emergencia, ya sea por un fenómeno natural o incluso fenómenos antropogénicos. ¿Qué implica esto? Pues si nosotros nos preparamos teniendo un plan familiar, realizando simulacros, por ejemplo, pues el día que llegue la emergencia, un sismo, por decirlo de alguna manera, hablando del mes de septiembre, pues nos ayuda a que en el momento podamos actuar, saber ya dónde están las rutas de evacuación, saber dónde están las salidas de emergencia. Básicamente es eso lo que buscamos como con la protección civil, saber actuar antes, durante y después de cualquier situación de emergencia. Ok, también hay que recordar, pues, a los que nos están viendo que a veces recordamos como la protección civil como un sismo, ¿no? Que es lo más cercano, pero también es ante otro tipo de desastres naturales. Creo que es importante mencionarlo. Es correcto. Por ejemplo, en casa, en la oficina, a veces vemos los extintores, pero si no sabemos cómo utilizarlo, tenerlo o no es lo mismo. Protección civil, digamos que es como el seguro del auto, que más vale tenerlo y no necesitarlo, a necesitarlo y no tenerlo. Por eso la importancia de tener estos conocimientos que nos sirven en el día a día, en cualquier situación. Incluso podemos salvar una vida de algún familiar, amigo o de un desconocido, incluso en el transporte público, teniendo estos conocimientos. Mucho se habla, licenciada, de que tenemos que educarnos, tenemos que adquirir estos conocimientos, pero ¿a dónde podemos ir los ciudadanos? ¿O cómo podemos adquirir esta cultura? ¿A qué instancias, por ejemplo? ¿A dónde podemos nosotros acercarnos? Claro que sí. Desde luego hay tips y medidas muy sencillas que yo les puedo compartir el día de hoy. Por ejemplo, algo que yo les transmito y les pregunto a los alumnos, si cuando van al cine, cuando van a un restaurante, un bar, se toman un minuto de su tiempo para fijarse dónde están las rutas de evacuación, dónde están las salidas de emergencia. Son pequeñas medidas o pequeñas acciones que nos sirven en el día a día para afrontar mejor una situación de emergencia. Todas las alcaldías, los municipios, incluso todas las facultades de nuestra universidad cuentan con un área de protección civil. Entonces, yo les recomendaría que se acerquen a estas áreas. Generalmente se dan cursos, talleres, conferencias, con la idea justamente de llevar estos temas, hacerlos más sencillos para toda la comunidad y desde luego el tema central importante para nosotros también es acercar a los niños. Si tenemos esta cultura desde niños, pues ya cuando llegas y eres adulto, pues es más fácil para ti tener esta cultura ya como parte de tu día a día, ¿no? Claro. Igual nos comenta que pues cuando estamos fuera es importante fijarnos en estos puntos y en casa a lo mejor cuáles serían esas también recomendaciones que podemos hacer, porque a veces ya tenemos ahí nuestra casa, pero no sabemos ni siquiera por dónde salir de manera inmediata o cuáles serían esos puntos para reunirnos con nuestras familias para salvar la vida, claro. Sí, desde luego, detectar, hacer una pequeña reunión con la familia y detectar aquellas acciones o aquellos puntos de riesgo que encontremos en nuestro domicilio. Desde luego, saber si algunos están en la escuela, si otros están en el trabajo, ubicar un punto céntrico donde podrían llegar, considerando que tal vez no haya transporte público, considerando algunas cuestiones que se pudiera dar en una emergencia en la ciudad, y eso los ayuda a tener ya planificado la mochila de emergencia, desde luego también es importante y bueno, identificar previamente, no esperarnos hasta que llegue el sismo para ver cuál era la ruta de evacuación, cuáles son las zonas de menor riesgo, las salidas de emergencia, etcétera. Creo que eso es lo que nos lleva y es la clave, la prevención. Claro. Por ejemplo, este tipo de recomendaciones son generales, ¿no, licenciada? Pero hay algunas particulares dependiendo, no sé, el siniestro, dependiendo la situación. Por ejemplo, también cuando tenemos la estufa, ¿no? En Exacto, cualquier ¿no? fuga, incluso también del boiler, creo que eso es importantísimo y también es parte de la cultura de prevención. Claro, si nos organizamos en casa y determinamos acciones específicas para cada quien, pues a lo mejor ya sabemos que mamá o papá es el primero que tiene que ir a ver la conexión de gas, las conexiones eléctricas para bajarlas o apagarlas y justamente antes de poder evacuar en caso de un sismo, ¿no? Entonces, sí es necesario reunirse en familia y determinar acciones específicas como lo hacemos en los comités internos de protección civil, que cada brigadista ya sabe qué actividad tiene que realizar. Claro, y creo que de ahí vamos a esta pregunta que también sabemos que ustedes tienen pues este departamento en la FES Aragón. ¿Cómo funciona? ¿Qué incluye? ¿Cómo promueven esta cultura de protección civil a los alumnos? Y también pues dan cursos, ¿no? Y talleres. Así es, pues nosotros tenemos comités internos de protección civil por cada edificio que hay en la facultad. Esto es, están integrados por un responsable del inmueble, jefes de edificio, jefes de piso,
jefes de brigadas y brigadistas. Tenemos 4 brigadas básicas, que es comunicación, primeros auxilios, combate de incendio y evacuación de inmuebles. Con estas 4 brigadas básicas es como nosotros podemos dar atención a nuestra comunidad ante cualquier eventualidad. Insisto, no necesariamente sismo, pueden haber otro tipo de eventualidades, y es la manera en que nosotros actuamos de manera interna. Dentro de la página de la facultad hay una sección exclusiva de protección civil donde ofertamos los cursos y talleres para tener estas capacitaciones, que siempre es importante seguirnos capacitando. Claro. Entonces los invito a que visiten nuestra página, ahí tienen toda la información, y próximamente estamos esperando estos cursos en el mes de octubre. Perfecto, pues están por llegar esos cursos. Licenciada Adriana, llegamos al final de nuestra entrevista, pero le agradecemos mucho por los conceptos. Creo que el mensaje principal, Pau, no sé si estés de acuerdo, pero sí reunirnos en familia, ¿no? O sea, tenerlo claro, ¿no? Tenerlo claro y saber cómo es que vamos a proceder. Te agradecemos mucho, licenciada Adriana. Un gusto, gracias a ustedes por la invitación y pues saludos a FES Aragón. Muchísimas gracias, licenciada, y pues bueno, ahí tenemos estas recomendaciones que podemos seguir desde casa y en la escuela, como bien nos lo dice, y pues bueno, también la invitamos a seguir viendo nuestro contenido de En Trending sobre la protección civil. Al regresar de la pausa vamos a hablar sobre la Brigada de Rescate Topos México, bueno, esta iniciativa civil que surgió a partir del sismo de 1985. Tenemos más información al volver aquí a En Trending. Ya estamos de regreso con más información en Trending y seguimos hablando de la protección civil, Beto, y pues ahora vamos a hablar sobre una brigada de rescate muy importante que surgió a partir del sismo de 1985, Topos México, esta organización civil dedicada pues al rescate, al apoyo, al voluntariado de forma general. Cuéntanos más acerca de esta extraordinaria labor. Sí, pues como lo mencionas, Pau, se trata de un esfuerzo de los propios ciudadanos en los que se preparan en diversas disciplinas para brindar una ayuda, una reacción, digamos, casi profesional, ¿no? O sea, que sepan lo que están haciendo y que al final de cuentas los que hemos vivido los sismos, pues luego hasta terminamos estorbando, ¿no? Sí, porque no sabemos cómo ayudar, no sabemos cómo hacerlo de manera adecuada. Adrián nos platica más sobre la organización Topos en la siguiente nota. El sismo que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985 dio origen a un grupo de voluntarios que apoyaron en los trabajos de búsqueda y rescate de víctimas. Por su labor bajo los escombros, la gente comenzó a identificarlos como los topos. Un grupo de bomberos franceses nos dijeron, los podemos capacitar, pero se tienen que constituir en una organización formal. Entonces de ahí surgió parte pues la idea de ya constituirnos como una asociación civil sin fines de lucro, tratando de ayudar en lo que se pueda, principalmente a la ciudad, era el plan original, y después al país, y después ya con salidas internacionales. Los topos se preparan todo el año en diversas especialidades: rappel, elaboración de nudos, primeros auxilios, prevención y combate de incendios, protección civil, revisión de estructuras, capacitación vital para mejorar la asistencia que brindan. Ya un grupo, podemos decir, profesional, y nos basamos en las guías de INSARAG, y nuestra finalidad es la ayuda a personas en estado vulnerable, sin importar el estatus económico, social, cultural, de ningún tipo. O sea, nosotros acudimos a donde se nos requiere la ayuda a causa de un desastre. El reconocimiento internacional que tienen los topos se debe a que es un equipo ligero de respuesta inmediata, multidisciplinario y capacitado para atender desastres de distinta índole, nacionales e internacionales, como terremotos, huracanes, inundaciones, accidentes aéreos y ferroviarios, explosiones e incendios urbanos y forestales. Eso es lo que nos ha dado este reconocimiento y el trabajo. Y el trabajo es trabajo con conocimiento, con estudio, con profesionalismo. No solo es ir y querer ayudar, sino es llevar las herramientas y el conocimiento adecuado para poder ayudar. Este año se cumplen 37 años de la tragedia ocasionada por el sismo de 8.1 grados, así como del inicio de este grupo voluntario, los topos, para quienes la mejor enseñanza en los desastres naturales es la prevención y el fomento de una verdadera cultura en materia de protección civil.
Es importante recordar, y ya nos lo mencionó la licenciada Adriana durante la entrevista, Pau, que pues la protección civil y esta cultura no solo es cuando hay un sismo, no solo es cuando hay un siniestro, son recomendaciones que si nosotros seguimos en nuestro día a día, pues estamos mejor preparados para cualquier situación. Así es, y es que también en nuestro país, pues este sistema se ha ido reforzando y evolucionando con el paso de los años, principalmente en los estados pues que son más vulnerables a sufrir algún desastre natural, y de esto nos va a platicar Cristian en la segunda parte del reportaje. Vamos a verlo. La protección civil en México se entiende como el conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población. El tema de atender emergencias no solamente es una responsabilidad de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, sino que es del conjunto de dependencias del gobierno que tienen que ver con ciertas temáticas en las cuales nos vemos enfrentados en el día a día. El trabajo con otras dependencias como el CENAPRED, el Servicio Sismológico Nacional y el Servicio Meteorológico Nacional, entre otras, garantizan una mejor oportunidad de protección, no solo de nuestra vida, sino también de nuestros bienes y seguridad. En la Ciudad de México y estados como Oaxaca, Guerrero y Morelos, afectados por recientes sismos, han tenido la necesidad de fortalecer las acciones de protección civil. Nosotros estamos en forma permanente en todas las regiones y trabajando en forma muy de la mano con todas las unidades de protección civil de todas las alcaldías de la Ciudad de México, de las 16 alcaldías. Cuando ocurre algún fenómeno natural, el FONDEM se encarga de apoyar a la infraestructura federal y estatal afectada por estos desastres naturales, y el FOPREDEM promueve y fomenta actividades preventivas para reducir riesgos y disminuir o evitar los efectos del impacto destructivo. La gestión de riesgos se refiere a eso, a la identificación de los riesgos en el territorio, de manera de poder actuar en forma preventiva, ¿ya? Antes de que se convierta en riesgo y, si no lo atendemos, que se convierta en un desastre. El Sistema Nacional de Protección Civil está presente en todo el país, brindando su apoyo y tratando de evitar la mayor cantidad de pérdidas humanas posibles en desastres naturales grandes como en los sismos de 2017 o en el huracán Patricia en 2015. Cada estado cuenta con infraestructura en materia de protección civil. En el caso de la Ciudad de México se realizan acciones concretas. Si nos solicitan permanentemente verificaciones de inmuebles, tanto del sector público, privado como social. Todos los días nuestro personal sale a hacer verificaciones y opiniones técnicas de riesgo, de manera de que si nosotros vemos que hay verdaderamente un problema estructural, nosotros llamamos inmediatamente y le pedimos apoyo al Instituto de Seguridad para las Construcciones para que atienda esos temas. La protección civil en México ha ido cambiando y mejorando ante las emergencias y desastres por las que ha pasado el país, todo con el propósito de salvaguardar la vida de los mexicanos. Por supuesto que nuestra universidad, y particularmente hablar de Ciudad Universitaria, pues es hablar de un muy amplio terreno en el que convergen cientos de miles de personas prácticamente diario, Pau. Sí. Esto significa que entonces tiene que haber ciertos protocolos determinados, claro, también de protección civil. Así es, y es por eso que desde 1991 opera y trabaja el Departamento de Protección Civil UNAM, dedicados a salvaguardar y proteger la vida de los universitarios. Y justamente Frida nos detalla en la siguiente nota cómo es que funciona este Departamento de Protección Civil en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Las experiencias vividas y el impacto de los sismos en México fue motivo para que la UNAM creara el Departamento de Protección Civil. Este se encarga de proteger y salvaguardar la integridad física de la comunidad universitaria. A nivel el concepto de nuestra universidad, pues es el área de protección civil, la que ayuda para hacer sus programas internos, para visualizar qué fenómenos, qué situaciones, tanto naturales como creadas por el hombre, pueden ser peligrosas o de riesgo en cada una de las áreas de la República donde tenemos instalaciones universitarias.
En coordinación con otras dependencias, Protección Civil UNAM trabaja diariamente para garantizar la seguridad de los estudiantes, académicos, trabajadores y funcionarios de esta casa de estudios. Estamos formados con una dirección de área, varios departamentos, entre ellos análisis de riesgos, los que manejan el ARUNAM, capacitación que vamos dando, la unidad canina y evidentemente algo muy importante, el departamento de bomberos. La comunidad universitaria puede recibir atención de Protección Civil UNAM ante cualquier tipo de situación que la vulnere. Nosotros también tenemos diversos teléfonos, diversos mecanismos de contacto con la comunidad universitaria. Tenemos la central de atención de emergencias, tenemos los números directos de bomberos, tenemos la aplicación SOS UNAM. Protección Civil UNAM lleva a cabo tareas que permiten mitigar incidentes, como lo es el despliegue de brigadistas en eventos masivos, la señalización de edificios para rutas de evacuación, verificación de extintores, la capacitación de voluntarios para poder atender una emergencia y la realización de simulacros, entre muchas más, para generar, fomentar y fortalecer la cultura de la prevención. Ha sido el área de protección civil un área muy valiosa. ¿Por qué? Porque es un área muy sensible a estos temas, donde nos importa mucho que podamos tener acciones de prevención para mitigación de los riesgos. Pero también tenemos que estar viendo los temas de resiliencia. Cómo nos recuperamos de algún fenómeno, de alguna situación difícil que nos haya afectado. Y bueno, con esta información que nos tenía Frida, es como vamos llegando al final de este programa. Beto, creo que es muy... Muy bien, ¿cómo ven? ¿Qué les parece esto? ¿Qué les pareció? Una pregunta, profesor. Sí. Entonces, como servidores públicos también nos encargamos de los riesgos, ¿no? La protección a la población, ¿no? En diferentes aspectos, en quema de vehículos y todos esos aspectos. Entonces, para eso se da la protección civil, ¿no? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Que si también lo tienen que hacer ustedes? Sí. En cuanto a la protección civil, yo creo que es lo más básico. ¿Por qué? Porque ya hay áreas que tienen muy especializadas en protección civil. Eso precisamente ayer lo comentaba en una pues por eso no puedo dar la clase, porque está hablando con personas que se dedican a la seguridad. Y es lo que hablamos, si también, que tanto los policías de seguridad pública o de seguridad privada pueden participar en protección civil, como en esto, ¿no? Entonces, lo que comentaba yo, una persona que es experta en esos temas, que esto es delicado porque en muchas ocasiones no pueden realizar acciones de, por ejemplo, de primeros auxilios, que lo deben de saber, pero lo más básico, por ejemplo, si ven una persona que se está, por ejemplo, ahogando, asfixiando por comida, pues deben de saber. Y ustedes, bueno, todos los servidores, no los servidores públicos, los de seguridad pública y seguridad privada, cuestiones básicas. No tanto intervenir, sino porque esto requiere protocolos, ¿no? ¿Y quién hace los protocolos? Principalmente, pues, gente de protección civil que tiene certificaciones. Pero sí lo más básico, lo más elemental, sí. Por ejemplo, apoyo rápido a personas, etcétera. Por ejemplo, acordonamiento, saber técnicas de acordonamiento, técnicas de criminalística, y eso les enseña muchas veces a ustedes, ¿no? Estas técnicas, como por ejemplo, embalaje, primero, el protocolo de primer respondiente, cosas básicas, pero ya actividades, ya gente especializada que tiene certificaciones. Sí, Coca. No, nomás una pregunta, profesor. ¿Qué tanto tiene que ver la UNAM con protección civil? Ya ve que lo anuncian mucho ahí en el video, sí, de que es por parte de la UNAM. Sí, bueno. Supone que debería de ser protección civil, es un órgano ingubernamental, ¿no? Sí, sí. La UNAM pertenece al gobierno.
Sí, no, es que ahí estaban hablando del plan de protección civil que implementa la UNAM. Bueno, primero habló como generalidad de qué era protección civil, etcétera, y después, sí. y después ya enfocado a la universidad, que es su plan de protección civil. Pero no es, pero sí, protección civil es un organismo autónomo, independiente. Sí, Bonilla. Profesor, yo tengo claro pues de que nada más, no nomás es para ayudar a la ciudadanía, pues podemos, localizar los puntos claves, como dice en el video, las salidas de emergencia, tanto que en protección civil marca los primeros auxilios, tanto como nosotros, si estamos en un enfrentamiento, el manejo de los torniquetes, de las heridas, Claro. todo eso abarca protección civil, no nada más para las personas, sino también para nosotros mismos. Sí, claro, por eso es muy, es lo que siempre les he comentado, la labor que ustedes hacen es muy importante y con mucha responsabilidad en cuanto a su preparación, porque ustedes, como dicen, pues deben de saber desde criminalística, desde derechos humanos, desde psicología, desde muchas áreas, porque ustedes se enfrentan a muchas situaciones que pueden salirse de cauce, y de algo pequeño puede resultar algo grande. Por ejemplo, desde protección civil, por ejemplo, cosas básicas muy elementales deben de saber ustedes, ¿no? Deben de conocer de muchas cosas, porque ustedes son el primer respondiente en muchas ocasiones y se enfrentan a muchas situaciones heridas, ¿no? Pueden, como dicen ustedes, enfrentamiento. Pues tiene que ir a una persona que sepa al menos primeros auxilios, ¿no? Cosas como torniquetes, cosa muy básica. Ya no suturar, ya no hacer cosas más complicadas, pero sí lo mínimo, porque se enfrentan a muchas cosas, muchas eventualidades, ¿no? Y eso, pues de lo que deben de saber ustedes muchas cosas, ¿no? Ahorita estoy dando un curso, precisamente eso hablábamos hoy. Estoy dando toda la semana un curso de que les invité de inteligencia emocional. Y lo estoy dando esta semana a San Luis Potosí, a una policía municipal de San Luis Potosí. Y es lo que hablamos, ¿no? De esta parte que deben de saber de mucho. Y surge esto desde la estabilidad emocional, desde la salud mental, que muchas ocasiones no tienen, ¿no? Y aprovechando, ¿no? El domingo empieza, si alguien se interesa, ¿no? En tomarlo. Me manda mensaje, aprovechando el anuncio. Entonces, deben de saber muchas cosas, ¿no? Entonces, desde cuestiones personales de ustedes, como apoyo a los demás, ¿no? Entonces, pues ya gente en los edificios, en espacios públicos, y hay gente especializada en protección civil, en certificaciones. Protección civil da mucha capacitación, muchos cursos en esos temas. Entonces, pues claro, esto pues implica más tiempo, más a veces recursos, a ver, tener que gastar toda esta parte, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, pero sí al menos lo básico, sí, como pues al menos ahorita estamos viendo lo muy básico, ¿no? ¿Sí? No sé si ¿está claro? Bueno, vamos a ver la ley, esta ley de protección civil. En el Diario Oficial de la Federación del viernes 2 de febrero de 1996, se publicó la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal. La definen ¿cómo define esta ley la protección civil? Un conjunto de principios, normas, procedimientos, acciones y conductas incluyentes, solidarias, participativas y corresponsables que efectúan coordinada y concertadamente la sociedad y las autoridades, que se llevan a cabo para la prevención, mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción, tendientes a salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y entorno frente a la eventualidad de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre. Entonces, poquito que hemos visto, pues esto es
muy amplio, ¿no? Sus actividades son muy amplias. Tenemos el antiguo marco normativo conocido como Ley de Protección Civil para el Distrito Federal fue abrogado y sustituido por la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, publicada originalmente el 5 de junio de 2019 y con su última reforma publicada en el 2023. Entonces esto pues ya es una ley pues ya más nueva, ya más reciente, Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. En el 2019, ¿por qué? Porque precisamente en el 2019 viene bueno, no, me estaba confundiendo con el 2009, pero no es el 2019. Bonilla ya no, ¿verdad? Ya era de hace rato que participaste. Ya. Bueno. La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México señala en su artículo primero: la presente ley es aplicable en todo el territorio de la Ciudad de México, sus disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto versión primera, garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que habitan, transitan o visitan la Ciudad de México, establecido en el artículo 14, apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México. Versión segunda, garantizar progresivamente el derecho a la ciudad con enfoque de interculturalidad, de conformidad con el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Versión tercera, garantizar progresivamente garantizar la vida e integridad física de todas las personas, atendiendo a la perspectiva de inclusión establecida en el artículo 11, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México. Versión cuarta, garantizar los derechos establecidos en el artículo 16, apartado 1, o primero de la Constitución Política de la Ciudad de México. 5, regular la integración, organización, coordinación y funcionamiento del sistema de gestión integral de riesgos y protección civil de la Ciudad de México. Y 6, establecer los mecanismos de coordinación del gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías, así como los derechos y obligaciones de los particulares para la salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y funcionamiento de los servicios vitales y los sistemas estratégicos
ante la eventualidad de los fenómenos perturbadores, reduciendo el riesgo de desastres. Vamos a ver el logo. El logo de Protección Civil es un triángulo azul sobre un círculo naranja que representa la prevención y la protección. El triángulo azul simboliza la prevención y la tranquilidad, mientras que el círculo naranja representa el estado de alerta y la visibilidad. Cada uno de los tres lados del triángulo representa las fuerzas que tienen una emergencia: el gobierno, los grupos voluntarios y la población. Entonces, también gran parte de estas funciones de protección civil sirven de mucho de apoyo a la sociedad civil organizada. Y además de que México pues, se ha caracterizado por apoyar a la población, como los temblores del 85, y no solamente en México, sino también se ha caracterizado a México por dar mucho apoyo a siniestros de otros países, ¿no? Por ejemplo, nos hablaba el video del grupo de los topos, ¿no? Es un grupo pues, que apoya, como ahorita, ha apoyado desgraciadamente lo que ha pasado, ¿no? En Venezuela y Colombia. Pero además se han enviado, pues, muchos, internamente se apoya a la población por parte de la población civil, ¿no? Organizaciones que señalan que pues se ha apoyado siempre, ¿no? Siempre ante todo evento de catástrofe, pues se ha apoyado a la población por parte de la población civil. En la inundación de Veracruz, ¿no? También apenas pasó el norte de Veracruz, que se inundó, pues también se fueron aquí a repartir muchos, pues mucho apoyo con, pues, se llama, con recursos. Entonces, pues sí, se caracteriza a México por esto, tanto a nivel interno como internacional. Sí, Pablo. Profe, ahorita aprovechando, no sé qué opinión puede dar usted. Yo me he percatado, pues, y ahorita viendo los videos, igual vuelvo a recordarlo. La protección civil, ahorita, como decía un compañero, son autónomos, sí y no sé por qué. O sea, como yo he visto, ya tengo igual bastante experiencia en instituciones de seguridad pública, federal y estatales. Entonces, protección civil siempre está vinculado a la seguridad pública. En los estados y en los municipios, por ejemplo, protección civil son una dirección perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, ya sea municipales o estatales. Sí, debiendo ser desde normativa jurídica pertenecientes a una institución de salud pública o atención médica. O se me ocurre a un ERUM, a un CRUM, o en todo caso a la Secretaría de Salud, porque se inclina más hacia esa parte, atención médica, desastres, todo eso, que a la seguridad pública. No sé si usted lo pueda percibir de esa forma. Sí, en su ley, en la ley, la que vemos ahorita, se empieza a visualizar su naturaleza jurídica. Aquí la presente ley. Inclusive en los ejes y en las acciones de la Ley Nacional de Seguridad Pública, pues tiene su propio apartado de protección civil, siendo que debería ser algo completamente independiente, pues, y con recursos propios, no de una secretaría. Exacto, pero se ha formado parte dentro del Poder Ejecutivo.
dentro de ahí se ha originado, y cosa que debería de ser, como mencionas, como otros organismos autónomos, independientes. El problema es que políticamente, bueno, ¿se acuerdan que el presidente López Obrador desapareció el Fonden, no? Y ha sido muy criticada esta parte porque ¿por qué desaparece el Fonden? Y él señaló pues que había mucha corrupción, ¿no? Y bueno, mucha cuestión política del Fonden. Y los recursos, ¿no? ¿Que dónde fueron? Porque antes tenía que declararse un lugar, declararse como lugar de desastre para recibir los recursos del Fonden. Primero tenía que haber una declaratoria y después recibir recursos del Fonden, o sea, como que era el requisito, ¿no? El paso previo para recibir recursos del Fonden. Ahora pues se señala de otra forma, ¿no? La forma de asignar recursos de otra forma. Pero pues sí, debe ser como otros organismos, de forma independiente, autónoma, tanto en forma jurídica como económica. Porque lo que se requería, pues yo creo que no solamente ahí había corrupción, sino en muchas instituciones, ¿no? Muchas instituciones ha habido esos actos de corrupción. Y es lo que, pues, sea, es la última, digamos, de de discusión que ha habido en este sexenio sobre la actividad de protección civil. Hay leyes, y además es una de leyes estatales y la ley nacional, como digamos, una ley federal y la estatal. Y sí está, como mencionas, pues ligado a la seguridad pública. Ajá, entonces, bueno, vamos a ir viendo esta parte, deliberando esta parte y su naturaleza jurídica. Ajá, muy bien, gracias por tu comentario. Pues muy, muy oportuno. Qué bueno que mencionas esta parte. Bueno, ok, vamos a ir viendo esto, su naturaleza jurídica. Ahí vamos su significado. Y vamos a ir viendo mañana. Acuérdense, mañana nos vemos. Bueno, esta semana pues va a ser ya miércoles, jueves y viernes, o sea, hoy, mañana y pasado. ¿Sí? Entonces, para que se acuerden. Mañana otra vez, y para acabar esta materia. Entonces, ¿qué más del logo? En México el logo se combina con el chimali, una palabra náhuatl que significa escudo o protección. El chimali fue un símbolo de protección usado por los guerreros aztecas y su inclusión en el logo de Protección Civil de México une la protección ancestral con la protección moderna. Entonces, el logotipo base del Sistema Nacional de Protección Civil, tanto en su versión vertical como horizontal, se compone de 3 elementos. El escudo, denominado chimali, equilátero dentro de un círculo, y el calce leyenda del Sistema Nacional de Protección Civil, soportada por una placa tricolor. Debajo de la misma se encontrará la palabra México. ¿No? Este es el emblema. El Fonden, ¿no? Es lo que vimos, lo que estaba mencionando. Vamos a ver esto. El Fondo Nacional para Desastres Naturales, Fonden, de México, fue eliminado como fideicomiso de 2020, pero sus funciones ahora son atendidas por un programa presupuestal dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este programa sigue financiando la mitigación de los efectos de fenómenos naturales, aunque su operación cambió, ¿no? Ya es otra dinámica ahora, ¿no? El dinero ya está en un fideicomiso y puede ser asignado a otras áreas del presupuesto si no se usa. Los fondos se destinan para acciones de respuesta inmediata, como la entrega de insumos de ayuda humanitaria y para proyectos de reconstrucción a largo plazo. El Fondo de Desastres Naturales es un instrumento financiero mediante el cual, dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, a través de las reglas de operación del propio fondo y de los procedimientos derivados de las mismas, integra un proceso respetuoso de las competencias, responsabilidades y necesidades de los diversos órdenes de gobierno, que tiene como finalidad, bajo los principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia, apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana, así como las dependencias de entidades de la Administración Pública Federal,
en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros y condiciones previstos en sus reglas de operación. Senapred, bueno, ya que esto lo vemos mañana. Voy a pasar la lista para empezar a ver entonces esto. Voy a pasar la lista. Ahorita me pregunta Ángel, ¿cuál sería la tarea? Bueno, hace rato la mencionaba, que va a ser la misma que la semana pasada. Los, ¿Va a mandar videos, profe, igual? No, la semana pasada fue de otra forma. No, va a ser reportes. Los 3 reportes en el formato donde viene una pregunta. ¿Va a ser como un pequeño resumen, profesor? Exacto, con el formato donde viene una pregunta. Sí, nada más que yo ya entré tarde a la clase y tendría que verla desde el empiezo. No sé si la manden hoy o mañana para entenderle bien, profesor. Sí, no, yo creo que temprano la mando, o tal vez en la medianoche. O temprano la subo. Ajá. Ok, muchas gracias. Listo. Entonces, más seguro temprano. ¿Sí? Entonces, por lo que no estuvieron al inicio, un reporte, pero no los hagan breves, nada más les ponen el tema, ¿no? Es desarrollarlo un poco más. Es un resumen de la clase. ¿Sí? Algunos les he contestado que sí están muy bien, están completos. Algunos sí los han hecho muy bien. Algunos les he puesto que están muy breves sus resúmenes. Bueno, desde las materias antepasadas. Pero traten de hacerlo lo más completo. No todo, no transcribir toda la clase, ¿verdad? Pero sí desarrollar lo que se note, pues que pusieron atención o vieron el video. No nada más. Vimos protección civil, vimos antecedentes, sí, pero ¿cuáles antecedentes, no? Pero así me pondrían un ejemplo. Y eso estaría mal que me pidieran. Vimos protección civil y vimos antecedentes. Y vimos la ley. Pues a veces sí lo han puesto, ¿no? Pues no, o sea, ¿qué antecedentes? Pues vimos que en la época virreinal pasaba esto. Es decir, un poquito desarrollado, ¿no? ¿Sí? Entonces así, pues ya, sin problema. Profe. Bueno, pues descansen, pasen una excelente noche. ¿Tienes Profe. una pregunta? Sí, profe. Se lo comentaba yo por el WhatsApp en algún momento. Lo que pasa es que no sé, mis compañeros, aquí en la clase, pues sí voy tomando y noto todo, pero no se alcanza como para hacer el trabajo como tal. Yo vuelvo a repetir el video, lo veo 2 o hasta 3 veces cuando voy teniendo tiempos, en las noches, en las mañanas. Entonces, lo que sí necesitaríamos, profe, es la forma de cómo el video rápido vuelva, si no se nos juntan. Por ejemplo, han pasado que se junta con el de la otra clase y Sí, apenas, claro. o sea, a lo mejor mañana en la mañana ya podamos tener el video en YouTube o link para poder volver a hacer el trabajo y no se nos junte con el del otro día y así pues. Claro, esta semana, porque bueno, qué bueno, atendiendo a tu pregunta, esta semana si quieres solamente recibo 2. Con 2 ya lo hicieron. De las 3 clases, con 2 videos de las clases que quieran, recibo 2 videos nada más. Ya sea el de hoy y mañana,
o el de mañana y pasado, o el de hoy y el viernes, los que sea, pero con 2 ya. ¿Sí? Hecho. Muy bien. Muy bien. Ok, profe, gracias. De nada. Sí, Gerardo. Profesor, el formato va a ser vamos a hacer el reporte conforme el primer formato que mandó en el grupo, ¿verdad? Creo que sí, tienen el formato que les he pasado, donde viene solamente una pregunta y después la evidencia de clase. La evidencia de clase, si quieren, no la mande porque yo ya tomé la captura de los que están. Perfecto, gracias. Nada más con la pregunta, donde viene una pregunta y esa la desarrollan, porque antes les mandaba otra donde venían varias preguntas, pero muchas veces la hacían repetitiva y todo, y pues no tiene caso. Mejor nada más uno, donde viene una pregunta que viste en clase y ahí desarrollan el resumen. ¿Sí? Gracias. Hecho. Muy bien, pues descansen, pasen excelente tarde, nos vemos el día de mañana.